Nos ha tocado duro para poder defender el territorio, poder estar acá. Y yo sé que todas las que estamos acá es porque tenemos un sentir desde el corazón. Nuestra idea del tejido nacional surge de un espacio que fue el Diplomado Nacional de Mujeres Indígenas para la Incidencia Política. Allí en este encuentro de diferentes pensamientos, experiencias, cultura, decidimos, bueno, este espacio de aquí para allá, ¿qué sigue? Entonces nos dijimos, pues necesitamos seguir conversando, seguirnos encontrando, y pues nace la idea del Tejido Nacional de Mujeres Indígenas. Y lo que estamos haciendo precisamente hoy es dándole cumplimiento a uno de esos sueños que tuvimos allá. Pongo toda mi fuerza en este espacio, toda mi fortaleza y esas ganas de seguir construyendo y tejiendo entre nosotras. Continuamos compartiendo saberes y aprendiendo sobre todo con cada una de ustedes. Qué bueno verlas. Claramente en este nuevo contexto político las mujeres debemos estar y ser parte de estos nuevos cambios transformadores. Por eso desde el Tejido Nacional de Mujeres Indígenas hemos demarcado una pauta importante para proponer en este tiempo la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz y también de cara a los posibles nuevos diálogos de paz y negociaciones que el gobierno también ha anunciado, la formulación e implementación de políticas públicas que también sean a favor de las mujeres indígenas en todo el territorio nacional, y también hemos considerado importante acompañar las agendas territoriales que desde cada uno de nuestros puntos y procesos organizativos estamos demandando. Proponemos unas comisiones para abordar asuntos problemáticos de la conversación que orienten aquellos aportes hacia la consolidación de una agenda común que cree directrices para enrutar nuestro trabajo como tejido nacional. Las mujeres creemos que es el momento de hacer un ejercicio de posicionar y hacer la incidencia política para lograr que nuestras visiones, nuestras propuestas, por lo que hemos luchado tantos años, encuentren un camino para la realización en las políticas públicas, en el plan de desarrollo, en los presupuestos, y por eso nos convocamos, nos autoconvocamos y estamos aquí con esa esperanza y la ilusión de que podemos juntas avanzar en la realización de nuestros derechos, en la realización de los derechos de las mujeres indígenas, en ese ejercicio de articulación y de lucha conjunta con sus familias, con sus organizaciones, con sus pueblos y con el país indígena, que son las mujeres que están representando aquí. Se han empezado a sumar también otras mujeres, otras organizaciones, otros procesos de mujeres, como lo fue el proceso que surgió en la Comisión de la Cumbre de los Pueblos, en la Comisión de Mujeres. Siempre venimos ya con un sentir dentro de lo que hacemos en los territorios. Y yo creo que juntarnos desde diferentes miradas, desde diferentes pueblos, desde diferentes regiones del país, lo que nos hace es seguir soñando frente a lo que será un tejido nacional que implica estar en escenarios, diferentes escenarios que nos lleven a avanzar, que cada día el trabajo que se hace en las bases se mire más reflejado, más visibilizado. Se está tejiendo algo que es fundamental para este momento del país, que es el diálogo y la escucha desde los diferentes rincones del territorio. Con ese compromiso de ser lo que somos las mujeres, para que desde allí podamos también definir cuál es la siguiente puntada.
creo que es una muy buena oportunidad de articulación, de debate, de escucha, que siempre las mujeres indígenas están insistiendo tanto en la escucha y en ese tejer la palabra. Creo que fue una actividad muy bonita, muy emocionante y también como muy propositiva sobre ese camino de aporte al Plan Nacional de Desarrollo desde las mujeres indígenas. Sabemos y sentimos que la situación de las mujeres está en los territorios y ha pasado por nuestros cuerpos, y eso nos evoca hoy a reunirnos, a fortalecernos, pasar incidencia que nos permita minimizar la situación de violencia de las mujeres en sus cuerpos y en sus territorios. Nos vamos con mucho trabajo, con mucho compromiso, con muchos sueños por realizar, pero con la certeza de que juntas podemos, y creo que eso es una cosa muy interesante. Poder tejer esos sueños para que algún día de pronto se hagan realidad es como algo maravilloso que uno se puede llevar para la zona. Bueno, este encuentro fue muy especial porque creo que fue como poner en conjunto la agenda de las mujeres indígenas a nivel nacional, y creo que tiene una fuerza muy potente y muy inspiradora, y a partir de la cual se puede seguir como haciendo y recorriendo un camino como en diferentes niveles, en lo local, en lo territorial, en lo nacional, incluso también en lo internacional.